Ahora sí. Listo. Sí, ya está grabando. Normal me dice, ¿no? Porque obviamente ya no iba a darle al botón de grabar. Bueno, ¿qué pasa? Cuando presentamos la acción rescisoria, escuchen que esto es importante. Cuando presentamos la acción Profe, yo no rescisoria, te digamos, escucho. Se ¿no me entrecorta escuchan? mucho. No. Aquí veo Te uno escucho que entrecortado, tiene... profe. Qué raro. Profe, apaguemos los micrófonos todos y Ya ya apaguen usted... todos los micrófonos. Yo creo que sirve que todos apaguen los micrófonos para que solo sea como su Sí, voz, yo lo voy a porque si se silenciar, entrecorta ¿vale? más. Es mejor, es mejor. Voy a silenciarlo para que nada más me escuchen ustedes a mí, ¿vale? Ok. Escríbanme por el chat si me escuchan. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, vamos a poner un ejemplo. John me vende su casa. Digamos que John me la vende en 300 millones. Y el justo precio, ahora vamos a hablar del tema del justo precio, es de 100 millones. Les pregunto, ustedes contéstenme por el chat, ¿se configura o no se configura la lesión enorme y quién es el lesionado en este caso? Yo le compré la casa a John por 300 y el justo precio son 100. Ok, el comprador. ¿Qué pasa? John dice, no, yo no quiero rescindir el contrato, señor juez, yo quiero mantener el contrato vivo. Yo quiero mantenerlo vigente en términos jurídicos. Yo le voy digamos, a restituir a la compradora el excedente que ella pagó. ¿Qué pasa? Autores como Beonivento Fernández, que ustedes han leído, exacto, que ustedes han leído, y la sentencia C-236 de 2014, que se supone debieron leer hace 15 días, lo que dice es, el artículo 1948, en la parte donde dice que es el comprador el lesionado, dice, y el comprador contra quien se pronuncia la rescisión, cuando es el comprador lesionado, podrá su arbitrio consentir en ella. Pero el vendedor en el mismo caso podrá su arbitrio consentir en la rescisión o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado una décima parte. Aumentado una décima parte. ¿Dónde está el inconveniente ahí? ¿Dónde está el problema? Que en realidad la interpretación que se le debe dar y que ya está establecido por la Corte y que autores como Bonivento ya lo venían manejando incluso mucho antes del 2014 es, no debemos aumentar el 10%. Ese 10% se le debe restar al justo precio. ¿Cuál es el problema que tengo aquí, muchachos, con este sistema que estamos manejando ahora? El tema de la RUAP en las inducciones que recibimos en esta sala no tiene un tablero como que muy, digamos, sofisticado, pero me queda un poco más difícil explicarles. Pero si el justo precio eran 100 millones, nosotros lo que hacemos es restar el excedente, menos los 100 que pagó de más, tendría 200. Y a esos 100 que es el justo precio le tenemos que sacar el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 100 millones? Escríbanme ahí. ¿Cuánto? Los voy a poner a hablar. Ya voy a activar el micrófono. Pueden hablar. ¿Cuánto es el 10% de 100 millones? 10 millones, profe. ¿Cuántos? 10 millones. Yo 10 palos. 10 palos. Sí, sí. Bueno. A esos 10 millones se los tenemos que restar a lo que recibió de más. O sea, en realidad no le vamos a devolver el excedente de 200 millones, le vamos a devolver menos. ¿Cuánto le devolveríamos? 190. 190 millones. 190 millones. Vamos a hacer algo. Yo les voy a mandar mi clase, o sea, yo me voy a grabar yo y lo voy a subir un enlace en YouTube haciendo un ejercicio, haciendo unos 2 o 3 ejercicios y o sea, si quieren les dejo otros, eso no es calificable, para que ustedes los ensayen en su casa. ¿Les parece? Sí. No calificables, lo que quiero es que cojan cancha con el tema de la lesión enorme. Ya. Porque el problema cuando es el vendedor el lesionado no hay rollo. Se entiende que se resta porque la misma norma lo dice literal. La confusión se da es que es cuando es el comprador el lesionado. Entonces yo les voy a grabar un videito haciendo unos ejercicios y yo misma les voy a dejar otros para que ustedes, no calificables, para que ustedes ensayen en su casa. ¿Les parece?
¿Sí o no? Señora. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Y por qué no compartes pantalla y lo explicas mediante la clase? Porque yo puedo compartir pantalla, pero el tema es que, por ejemplo, yo estoy en mi casa, aquí no tengo como un tablero o algo y me es un poco más dificultoso. Por eso prefiero grabarme haciendo 2 o 3 ejercicios y que ustedes reciban. ¿Sí me doy a entender? Sí, es mejor, es mejor. Sí, porque es que, por ejemplo, en un pared. PowerPoint, a ver, hay una herramienta, ahora nos han entrenado en todas esas herramientas que se llama Teams y tiene un tablero, pero les soy sincera, no sé si han trabajado con otros profes con Teams. ¿Lo han trabajado? No. No, señora. Teams tiene un tablero que No. parece que, o sea, a mi hijo le parecerá de niño, o sea, es muy rústico para escribir, parece que para un niño de kinder, y la verdad no me siento cómoda con un tablero así para explicar un ejercicio matemático. Profe, Dime. y la opción de usar Zoom desde el celular, y usted podría grabar con el celular en una mesa y con un libro bien... Pero para hacer los ejercicios, ¿me dices? Sí, señora. Pues ahí sí me tendrían que explicar, porque de hecho estoy aquí, tengo mi O sea, celular a la mano, pero no sabría. Zoom se cómo. puede usar desde el celular. Ajá. Entonces haría lo mismo y en vez de usar la cámara del computador, lo usaría desde el celular. Y entonces ahí podría manipular. Como te digo, es que termina siendo, es más, podría terminar siendo hasta más engorroso porque como te digo, la idea de verdad es coger con lápiz y papel y hacer un ejercicio. Lápiz y papel es un decir, o sea, si tuviera un tablero aquí o algo, lo haría. Pero es más engorroso. ¿Y si usas un Word? ¿Ah? Tú ¿Y estás usas un Word? O sea, Profe, compartes sí pantalla podría y usas un Word y escribes los números ahí. Profe, tú Vamos a estás ver en Word. desde tu computador, ¿tú tienes mouse? No, porque yo estoy en mi no tengo mouse. Ven, vamos a compartir pantalla, abrimos un documento en blanco de Word, denme un segundo. Exacto, Porque, ahí es porque más Zoom fácil y permite todos lo ven. dibujar. Zoom permite- Hagamos el mismo ejercicio que les acabo de poner el ejemplo. Un segundo y compartimos pantalla aquí. Sí, ahí sí, esa idea sí está buena. Dime un segundo. Pues porque desde Zoom también se puede dibujar. Ay, qué internet tan hueco. Podría usar Paint. ¿Ahí lo ven? Sí. profe. Señora. Ok, bueno. John, vendedor. Carolina, compradora. Precio del inmueble y precio en el que se celebró el contrato, 300 millones. Justo precio, 100 millones. ¿Qué dice el código? ¿Qué dice la sentencia? ¿Qué dice Bonivento? Al justo precio le vamos a restar el 10%. Sí, le vamos a restar, no a sumar el 10%. ¿Cuánto me dijeron que era? 10 millones. 10 millones. 10 millones. ¿Quién está ahí? Vi un numerito por ahí. ¿Alguien está escribiendo o no? Profe, en esta ocasión, ¿quién es el lesionado? Lesionado. Comprador. Si yo digo que el justo precio fueron 100 y yo pagué 300, ¿quién es la lesionada? Sí, claro, el comprador. La sí. compradora en el ejemplo que soy yo, ¿cierto? Entonces, 10 millones. Digamos que, a ver, vamos a devolver el excedente. Los 300, yo lo hago así, de pronto encuentran ejemplos como el de Bonivento, donde lo hace diferente, pero terminando el mismo resultado. Esos 300 millones que se pagaron, menos los 100 del justo precio, ¿cuánto nos dan? 200 millones. 200 millones. ¿Qué dice si lo hiciéramos literal a como dice el código? El código dice que se deben aumentar al 10%, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? 210 daría. Daría 390. 210, pero como el código, la Corte y la doctrina nos ha insistido en que no debe interpretarse como un aumento literal, sino en realidad se debe restar. Ese 10%, ¿cuánto sería? 190. Ajá, lo que hemos dicho, 190. Exacto, no, sino que lo estoy haciendo aquí para que... No, sí, sí. 190 millones. En este ejemplo es lo que debe devolver, lo que me debe devolver John como vendedor, restituir en el precio, en el justo precio. ¿Hasta ahí vamos o no? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Igual lo voy a hacer. Voy a grabarme haciendo unos ejercicios y les voy a mandar otros a ustedes para que repasen.
¿ya? Para que repasen en sus casas, no es calificable. Otra cosa, muchachos, estoy pensando cómo voy a tomar el 10% porque ustedes son muchos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, yo normalmente trabajaba en grupos como para, digamos, facilitar la calificación, pero ustedes son muchos, entonces ya ni modo de reunirnos. Entonces, lo que vamos a hacer es que les voy a dejar una lectura, ahí les digo cuál de una sentencia, y en unos, antes del primer parcial, antes del segundo parcial, obviamente, les voy a subir por el Moodle un ejercicio de falso y verdadero para que ustedes lo hagan y ahí tomamos la nota del 10%. Igual ustedes saben que yo también tengo en Epa, re cuenta, bien, profe. y ustedes saben que yo también tengo en cuenta la nota de participación, y de hecho todos están participando. Ah, pero están todos ya, llegaron los 43, qué bueno. Sí. Bueno, muchachos, Pero continuemos. hablando del parcial, Ajá. ¿cómo lo va a realizar? No, igualito o sea, la misma, no, ahora con más razón, la misma metodología va a ser de selección múltiple, va a haber también falso y verdadero, va a ser por Moodle. Les voy a dar un tiempo, por ejemplo, les voy a decir, muchachos, la plataforma la habilito desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche y ustedes cuando se conecten van a tener 45 minutos o una hora para hacer el examen, algo así. ¿Ya? Así es como va a ser. Gracias, profe. Ya. Señor profesor, Bueno. que tú mandas el uso, perdón, o sea, ¿nos vas a abrir la clase por Moodle y nos mandas la contraseña o cómo sería ahí? A ver, pero ustedes ya han entrado al Moodle, ¿no? Por No. correo nos mandaría No. la contraseña. El Moodle, A ver, lo yo tumbaron. recuerdo que yo tuve un impasse, un problema hace Profe. como un mes. Profe, pero es Yo que dejé el un Moodle trabajo, lo algo tumbaron. así, y No, ustedes no me lo subieron señora. al Le enviaste Moodle. al correo. Silencio. Es que nunca nos habló Muchachos, del no todos Moodle. al tiempo. Uno la vez. Alcen la Uno la mano, vez. porfa. Alza la Oye, mano. la cosa es así, nosotros no tenemos cuenta con usted A en ver, Moodle. Entonces nos escuchen. tendría que mandar la contraseña No, para poder... pero a Ah, pesar no, yo de les que mando la tuviéramos, contraseña mañana, no se preocupen. a pesar de que Ustedes tuviéramos el mandan. Moodle, Lo lo que pasa es que tumbaron yo y pensé crearon que algo ustedes nuevo. tenían acceso al Moodle. O sea, tienen acceso, pero no saben la contraseña, más bien. Ajá. Que yo recuerdo que No, les dejé un es que trabajo. Yo el recuerdo Moodle lo que esa vez les cambiaron dejé un y a taller y la todos lo mayoría me lo sacaron subió al de la Moodle. Ustedes hablar. Dejen hablar. Por favor, quitar los micrófonos, que hable la profesora. Los voy a desactivar. A ver, Sí, escuchen. sí, mejor. Mañana, si no, ahora cuando terminemos aquí, yo subo, les mando la contraseña. Si no se las mando ahora, se las mando mañana temprano, ¿vale? Porque mañana tengo clase otra vez a las 7 de la mañana, pero yo se las mando entre hoy y mañana. A ver, eso va a ser el modo de calificación. A ver, cerramos lesión enorme y con lesión enorme cerramos compraventa. Pregunto, ¿hay alguna duda sobre compraventa que quieren que resolvamos? No, pues, Vaya mirando los cuadernos a ver si se quedó algo por ahí. O apunto. ¿Quién dijo cállense? ¿Nada? Silenciaste los micrófonos. ¿Todo está claro? Todo claro, profe. Vale. Pues, no hay duda. Pudieron ver, ay, espérense que hay alguien mandó un mensaje. Ah, ok, James. Pero tú me escuchas, James. Espérenme. Por favor, si alguien no me escucha, escríbanos. A ver, alguien me dice, todas las matrículas de Moodle piden contraseña, profe. No necesariamente, porque cuando los docentes los automatriculamos no les pide. Y yo juraba que con ustedes los había automatriculado, por eso voy a revisar, ¿vale? Bueno, continuemos. No sé, James dice que se le corta el audio. Ok, entonces aquí me dicen que me escuchan entrecortado. Vamos a volver a silenciarlos. ¿Les parece? Sí. Sí, profe. Bueno, a ver, antes de silenciarlos, ¿vieron el material sobre arrendamiento que les mandé?
Sí. Sí, señor. Sí. Ok, Sí. a ver, vamos a hablar ya del tema de arrendamiento. Empiezo yo, voy a compartir pantalla con una presentación en PowerPoint, pero ustedes saben que yo no me guío mucho de las presentaciones, yo empiezo a hablar y hablar. Pero déjenme, yo tomo como la vocería, doy el discurso de arrendamiento y al final ustedes, pues yo activo los activo a todos para que me hagan las preguntas, ¿vale? Bueno, Bueno, listo. Bueno, muchachos, hablamos sobre el arrendamiento, figura establecida en el Código Civil, ¿sí? El arrendamiento existe, bueno, el arrendamiento en el Código Civil y en el Código de Comercio. Nosotros también por cuestión de tiempo nos vamos a referir sobre todo es al arrendamiento de vivienda urbana, que está establecido en la Ley 820/2003, pero en términos generales nos vamos a referir al arrendamiento de cosas, que está establecido en los artículos 1973 y subsiguientes del Código Civil. A ver, ¿qué es el arrendamiento? El arrendamiento primero es un contrato consensual, primera característica principal, es un contrato consensual. Se perfecciona con el acuerdo de voluntades en principio. Pero ¿qué pasa? En ciertas situaciones y excepcionalmente será un contrato solemne. ¿Por qué? Por ejemplo, el arrendamiento que celebramos con las inmobiliarias. Ahí sí nos exige una formalidad y es que sea por escrito, a unas condiciones y que las firmas de las partes sean autenticadas en notaría. Pero en esencia es un contrato consensual. Es un contrato consensual, es un contrato bilateral, tiene cargas para ambas partes, por tanto también es conmutativo, es nominado, está regulado en el Código Civil y en el Código de Comercio y en la Ley 820/2003 específicamente el arrendamiento de vivienda urbana. Es un contrato de tracto sucesivo, ojo, a diferencia de una compraventa que es un contrato de ejecución instantánea. A ver, ¿cómo lo definiríamos? Podemos definir el contrato de arrendamiento como un acuerdo de voluntades o un contrato a través del cual una persona llamada arrendador entrega a otra, ojo con el término entregar, porque no estoy transfiriendo dominio en ningún caso. Autores como Bonivento dicen, entrega el uso y goce de la cosa. Cuando yo digo uso y goce de la cosa, yo me pareciera que estuviéramos hablando de un usufructo. Tampoco es un usufructo, no constituye un derecho real. Esa entrega es para la mera tenencia de esa cosa, sean bienes muebles o inmuebles, para que el arrendatario haga uso de él, uso y goce, pero nunca lo va a adquirir, nunca va a tener el título de dueño. Es una mera tenencia. ¿Por qué no es un comodato? Porque no es gratuito. Porque hay que pagar un canon de arrendamiento, ¿ya? Y esa es la contraprestación y ese es el principal beneficio para el arrendador. Contrato además oneroso, como dice la diapositiva, principal, consensual. Como les digo, no es una mera tenencia, no constituye un derecho real, a diferencia de un usufructo que sí puede constituir un derecho real, a diferencia del usufructo, a diferencia del uso de habitación, a diferencia de la prescripción, que pueden constituir derechos reales y a través de la prescripción yo puedo adquirir el dominio sobre un bien. En el contrato de arrendamiento no lo voy a adquirir. Más adelante vamos a ver una sola excepción que hay y que de hecho muy pocos colegas conocen. Pero solo hay una excepción, un caso muy excepcional y después les voy a explicar, pero ahora quiero que miremos las generalidades del contrato de arrendamiento. Todavía no me voy a referir a esta diapositiva a la intervención del título, ¿vale? Es por esencia de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir? El contrato no se agota, si bien se perfecciona con el acuerdo de voluntades, el contrato no se agota con el simple pago del precio como pasa en el contrato de compraventa. Hay que pagar un canon, sea mensual, sea quincenal, de acuerdo a la costumbre y de acuerdo a lo que las partes convengan. Normalmente es mensual, ¿sí? Entonces, de ahí deriva
una consecuencia y una característica muy importante del contrato de arrendamiento, y es que en el contrato de arrendamiento no hablamos de resolución a diferencia de la compraventa. Aquí sí hablamos de terminación del contrato, y ojo que esto puede ser pregunta, y lo más seguro es que sea pregunta para el segundo parcial, ¿vale? Ahorita me hacen las preguntas, no me preocupo. Pero este contrato sí lo podemos dar por terminado. Este contrato sí tiene un principio y va a tener un fin, precisamente por su característica de tracto sucesivo, lo cual no pasa con la compraventa. La compraventa, las cosas pueden volver, se resuelve el contrato, puede volver las cosas al estado en que estaban, y ya ustedes saben cuáles son las consecuencias de figuras como la rescisión o la resolución de un negocio jurídico, de un contrato. Elementos esenciales, la cosa que se va a arrendar, ¿sí? Es lo más importante. Debe existir Qué algo. pena. Dime. Es que alguien escribió que no escucha, no sé si de pronto ya. ¿Quién ya no escucha? cuadró. ¿No me escuchas? ¿No me escuchas? O sea, alguien que Nicole llama Nicole Zuluaga. Zuluaga. Yo le dije que se saliera de la sala y volviera a ingresar. Sí, No sé porque qué. ella es la única Dijo- que veo, de pronto es algún problemita que tiene Dijo que ya ella. escuchó. Ah, dijo que ya lo hizo. Se salió y volvió a ingresar y ya escuchan. ¿Ya me escuchas? Sí. Nicole, habla. Hello. Hola, profe, sí. ¿Me ya te escuchas? Sí. escucho. Bueno, vale. Sí. Bueno, continuemos, muchachos. Cosas corporales o incorporales que pueden usarse, aquí me prometo leer, sin consumirse, excepto aquellas que la ley expresamente prohíbe arrendar. A ver, obviamente hay cosas que están por fuera del comercio, no vamos a entrar en materia muy específica, pero sí, los derechos personalísimos no se pueden arrendar. Ojo que usufructo es muy diferente a a arrendamiento. Son distintas, ¿vale? Las cosas consumibles normalmente no son susceptibles de ser arrendadas. Les pregunto, ¿por qué creen que las cosas consumibles no son susceptibles de ser arrendadas? Porque desaparecen por su consumo. ¿Por qué qué? Porque por su Desaparecen. consumo se desaparecen por su consumo. Ok, pero que desaparezca, ¿qué implicaría entonces? Que no se puede restituir. por un género igual. ¿No? ¿Por qué qué? No, o sea, si desaparece, pues ya no se lo puedo regresar al dueño. ¿No? Podría restituirle, no tanto porque podría restituirle al dueño uno igual, de la misma Pero que deja de existir el género. elemento esencial del contrato, ¿no? Porque iría en contra de una característica del contrato más que un elemento esencial, y es el trato sucesivo. Recuerden que ese consumo es de una vez, o sea, es instantáneo. ¿Sí me voy a entender? Sí. En cambio, el trato sucesivo es lo que permite precisamente ir generando esos cánones que vamos a pagar en la forma en que convengan las partes dentro del contrato. Tiene que ir ¿Vale? acorde a esa característica como tal, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Ok. A ver, muchachos, les pregunto. Ustedes saben que yo no puedo silenciarle a ustedes porque a mí me gusta mucho la clase con interacción. Si la venta de cosas ajenas es válida, ¿será que el arrendamiento de cosas ajenas es válido? Sí. Es válido, profe. Totalmente válido. Totalmente válido. De hecho, es lo que hacen las inmobiliarias. El arrendamiento de cosas ajenas es totalmente válido en nuestro país, ¿vale? Y no tiene restricción. ¿Es claro eso? Sí, señora. ¿Alguien va a preguntar algo? ¿Iban a preguntar? No. Bueno, continuemos. A ver, muchacho, el precio, determinado o determinable. Yo en lo personal no he visto un contrato de arrendamiento y mucho menos de compraventa donde el precio por lo menos no esté estipulado. Es lo básico y es lo fundamental, ¿vale? Yo quería hacer un paréntesis, les voy a mandar una lectura sobre el justo precio. El justo precio y el avalúo o el comercial no tienen por qué diferir, no son, a ver, pueden ir de la mano. ¿A qué me refiero? El justo precio es el dictado por un juez, eso es cierto, pero eso no quiere decir que sea diferente a un avalúo comercial. De hecho, uno de los factores que puede tener en cuenta un juez al momento de determinar un justo precio, una de las pruebas o de los factores es el avalúo comercial. ¿Sí me voy a entender? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero justo, profe, Dime.
Pero el justo precio siempre lo da entonces el juez a la hora de que estén resolviendo el contrato. Obviamente el justo precio lo determina el juez cuando el proceso se va a una instancia judicial, ¿no? O sea, hablamos es en los casos en que no hay acuerdo, por ejemplo, en la lesión enorme es lo más común, en el tema de cuál es en sí el justo precio. Por eso casi siempre, antes de irnos a la instancia judicial, lo que se busca es tratar de llegar a un acuerdo, ya sea ante o llevar a feliz término la discrepancia ante un conciliador. Pero el justo precio se puede determinar bien sea por un avalúo comercial. Lo que pasa es que el avalúo comercial no es arbitrario de las partes. El avalúo comercial también se determina por unos factores. Digamos, si estamos hablando, bueno, no hablemos de lesión enorme porque no caben los bienes muebles, pero si yo quisiera saber el justo precio de un bien mueble, no tiene nada que ver con el tema de lesión enorme, sino que simplemente yo quiero saber cuál es el valor justo porque quiero comprar un carro de segunda. Recuerden que hay elementos que nos permiten, la revista motor, yo puedo ir a concesionarios, o sea, hay autoridades en el tema, ¿sí me doy a entender? Lo mismo pasa con bienes inmuebles, con la lonja, inmobiliarias, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí quería hacer un paréntesis con el tema del justo precio. A ver, muchachos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No. ¿Está claro el arrendamiento? ¿Está claro o no? Sí, profe. Miren, les decía ahorita que hay una excepción. Les decía ahorita que hay una excepción al tema de poder adquirir un inmueble o un bien, a la larga es arrendamiento de cosas, en virtud de un contrato de arrendamiento. Miren, nunca jamás el contrato de arrendamiento va a ser título para poder adquirir. No se va a transferir dominio. Pero resulta que por allá en Colombia, la Corte Suprema de Justicia, por allá en el año 2002, reguló un tema que venía de la Argentina, que es la interversión del título. Ahí lo pueden ver en la presentación en PowerPoint. Que es ojo que no es intervención de intervenir, es interversión. Ahí lo pueden ver y lo pueden escribir para que no se les olvide, ¿vale? ¿Qué es interversión del título? La interversión del título es esa situación en la que se habla de una usurpación del título. Pero, perdón, en realidad no es una usurpación, que es que alguien viene y me roba, no. Es un título que puede caer en desuso y el paso del tiempo es el que me puede dar la posibilidad de adquirir ese bien en virtud de una figura como la prescripción extraordinaria. Les explico mediante un ejemplo. Yo celebro contrato de arrendamiento con Diego, ¿cierto? Diego me dice, profe, yo te voy a alquilar, te voy a arrendar mi apartamento con un canon mensual de 850.000 pesos. Una parte estudio. Ah, bueno. Diego me cobra el primer mes, pero Diego después se va para Estados Unidos. Yo le mando mensajes, le escribo, incluso le planteo la posibilidad de consignarle, de que me dé un número de cuenta, pero Diego se lo traga a la tierra. Han pasado 10 años, yo sigo viviendo en ese inmueble, Diego no tiene familia, no viene nadie a reclamar, y yo ni siquiera tengo posibilidad de saber si, a estas alturas si Diego está vivo. Ese paso del tiempo, ese mero paso del tiempo en el que yo fui teniendo actitudes o comportamientos o ánimo, es el código de señora y dueña, pueden hacer que yo a través de un proceso de pertenencia, ese es el nombre procesalmente hablando de esos procesos, de esos trámites, perdón, de la redundancia, de esos trámites, yo pueda adquirir el bien en virtud de un proceso por prescripción extraordinaria. ¿Alguien se acuerda de la prescripción extraordinaria? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre prescripción extraordinaria, ordinaria y extraordinaria? Perdón. El tiempo. El tiempo, ¿no? El tiempo. Aparte del tiempo. Aparte del tiempo. Título. La forma como se lograba, ¿no era? ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo, Isabela? Es que no estoy segura. O sea, no era como la forma en que lo conseguía, o sea... Justo título. Sí, que en la prescripción ordinaria hay un justo título. En la prescripción extraordinaria no hay un justo título. ¿Sí? ¿Es claro eso? Sí. Pues aquí no hay un justo título porque, como les digo, el contrato de arrendamiento y la figura de arrendamiento de cosas jamás va a constituir un título que no contiene un derecho.
¿Se entiende esta excepción? Es la única que existe en la historia del Código Civil, ni siquiera está regulada por el Código, está regulada por la jurisprudencia para poder adquirir un bien en virtud de un contrato de arrendamiento. ¿Es claro eso? Sí, profe. Ok. Bueno, muchachos, continuemos. A ver. ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿quién me da un ejemplo de por qué yo puedo, a ver, por qué yo puedo terminar un contrato de arrendamiento y no puedo hablar de terminación de un contrato de compraventa? Silencio ¿Por el sepulcral. incumplimiento de una de las partes? ¿Cómo sería eso? ¿Por qué? Porque, O sea, profe, una de las partes que incumpla un contrato de arrendamiento, pues se haría por terminado. Pero en un contrato de compraventa, Es lo pues, mismo, o se llevó a cabo o simplemente no se realizó la obligación. exacto, no, eso Ok. está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué Pero es no? por el tema de las partes, ¿no, profe? Porque yo termino un contrato con la misma persona que lo celebré, pero la terminación de un contrato de compraventa no se da porque yo puedo venderle a una persona diferente con la que celebré el primer contrato. Esa puede ser una razón. No es la determinante, pero es una de varias. Pero hay una. Ahorita les dije, el contrato de arrendamiento tiene una característica y esto lo diferencia de los contratos de compraventa. Y esa es la razón Trato por la cual- sucesivo. El tracto sucesivo. A ver, les pongo un ejemplo. La terminación, a ver, este es el contrato de arrendamiento clásico. Digamos, Bienco, que es el experto en este tema, Bienco celebra obviamente en calidad como de intermediario que al final termina siendo, con una persona natural, no sé, póngale el nombre Pepito Pérez, el contrato de arrendamiento de un apartamento. Inicialmente por 12 meses, contados a partir, digamos, del día de hoy, 26 de marzo. Digamos que el arrendatario no puede continuar porque se le presentó una oportunidad de trabajo, lleva 8 meses ya, se le presenta una oportunidad de trabajo muy buena y decide que no va a continuar, que ya no le sirve. ¿Qué puede hacer? ¿Qué podría? En esas circunstancias ya lleva 8 meses viviendo en la mera tenencia de la cosa y uso y goce de la cosa. ¿Podríamos hablar de que las cosas vuelvan al estado en que estaban antes de celebrar ese contrato? Claro que no, porque es que los cánones del pago sobreviven a la terminación. ¿Puede repetir? Sobre ese tiempo que he estado. Sí, claro que no, porque es que los cánones de arrendamiento que ya pagó igualmente van a sobrevivir así el contrato se termine, los va a seguir teniendo el que arrendó el apartamento. Y aparte es ese tiempo, no se lo puede, eso ya no lo puede quitar, porque eso ya es... Exactamente, esa es la razón principal y eso va en contra de su trato sucesivo. Lo que hablamos es de terminación del contrato. ¿Qué pasaría en ese caso? Lo que tendría que hacer en ese caso el señor Pepito Pérez, si desocupa el inmueble y era un contrato, inicialmente el tiempo de duración era de 12 meses y llevaba 8, es pagar los cánones que quedan pendientes para llegar a esos 12 meses, es decir, tendría que pagar 4 meses, ¿ya? De arriendo, digamos, 8 por 4, digamos que eran 800,000 pesos el canon, 8 por 4, 32, 3.200.000 pesos. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Sí. Exacto. Entonces, ahí sí hablamos de terminación. En un contrato de compraventa no. En un contrato de compraventa las cosas sí se pueden deshacer, porque precisamente es de ejecución instantánea. ¿Sí? Ya, yo voy a comprar ese apartamento, ya no me sirve, ya no lo quiero, simplemente yo resuelvo el contrato, o sea, ni siquiera lo voy a resolver por esa razón. Por la razón que sea. Digamos que hasta por la misma lesión enorme decidí rescindir el contrato. Las cosas vuelven al estado en que estaban. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Sí. Ok, muchachos, vamos a hacer algo, porque yo siento que esto a veces cansa más que la misma clase presencial. Próxima clase, vamos a dejarla ahí. Van a leer la ley 820 de 2003, ¿vale? Hoy por ensayo no vamos a dar la clase tan larga. Van a leer la ley 820 de 2003. Esta semana les voy a mandar los ejercicios. Entonces se lo puedan subir como un enlace en YouTube, los ejercicios
de lesión enorme y les voy a poner como unos 2 ejercicios para que ustedes ensayen en la casa. Y para la próxima clase, por favor, necesito que lean la ley 820 de 2003, ¿vale? La vamos a discutir. Listo, profe. Muchachos, dejémosla por hoy ahí. Estamos en ensayo error aquí. ¿Cómo? No, profe, ¿La ley 820 del 2000 qué? 2003. 2003. La ley de arrendamiento y vivienda urbana. Esa ley está en la parte, en los suplementos de todos los códigos civiles la encuentran, ¿vale? Entonces, a ver, ahorita les voy a mandar la contraseña para que puedan entrar al curso de contratos. Y voy a Profe. la presentación de PowerPoint. Dime. Dígame. Profe, ¿quién grabó la clase? ¿Ah? La profe. No les escucho. ¿También la envías? ¿Las diapositivas? No, el video de la clase. Ah, ya. Ah, sí, se los voy a mandar, ¿vale? Es que es más, es mi obligación subirlo a Moodle, porque es que es la prueba que yo tengo de que sí estoy trabajando. ¿Sí me van a entender? Ah, bueno, genial. Sí, entonces tengo que subirlo. A ver, alguien me pregunta aquí, James, no sé por qué James no habla. En el caso de lo consumible, la excepción, ¿cómo sería? James, amplía esa pregunta, porfa. Esperen un segundo. ¿Alguien puede hablar con James? Leonardo, ¿tú puedes hablar con James? No. Lo estoy escuchando toda la recocha que Violencia intrafamiliar. Ah, no. Alguien, a ver, muchachos, ¿quién se le ocurre un ejemplo, un arrendamiento de algo consumible? Que no tenga sentido. Estamos hablando de algo que obviamente no va a tener mucha lógica. ¿Se les ocurre algo? ¿Qué es lo primero, cuando yo les hablo de algo consumible, la misma palabra lo dice, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Algo que se extingue. Acá. Dinero, ¿no? ¿Ah? Algo que con el uso se acabe. ¿Qué es lo primero? Hay 2 cosas que son elementales y que se consumen así. Dinero. Dinero y la Muy comida. bien. La otra. ¿Alguien dijo? Comida. Obviamente, ¿para qué voy a arrendar comida? Es absurdo. Arrendar, pues la compro, pero ¿para qué la arriendo? ¿Sí me voy a entender? Profe, si yo arriendo el uso de un tractor por un tiempo, ¿aplicaría? Sí, sí. De un tractor, sí. Claro, es el arrendamiento de una cosa, sí, sí. ¿O Se es del puede. servicio? ¿Cómo? En el caso del tractor, ¿se hablaría del bien, del arrendamiento del bien o del arrendamiento del servicio? Tú puedes celebrar el contrato en los 2 sentidos. Para lo que tú más lo necesites. ¿Cuál es tu causa para celebrar el contrato? ¿Cuál es tu móvil? Normalmente es para el bien como tal, ¿no? De pronto lo necesitas para una labor en específico. Pero sí, Claro, en por ambos ejemplo, unas sentidos se clases de podría. profesor también Dependiendo puede de cuál ser. es tu móvil o tu causa, madre, que está pasando una cantidad de carros por aquí. ¿Cuál es tu Profe. móvil o tu causa? Tú lo puedes celebrar. O sea, yo como servicio en Profe. este caso, yo lo veo más si uno pidieras a la persona con el tractor y que vaya y haga un trabajo y se vaya. Eso ya sería un servicio. Exacto. ¿Tú te refieres de pronto a una persona que se dedique que es constructor? Ajá. Sí, se puede. Sí, se puede. En ese caso se podría. Pero es que, a ver, el bien no se va a consumir por el uso. Es que tu causa o el móvil o tu interés no es quedarte con él, es darle un uso determinado. Pero el bien no se va a desgastar por el uso. O sea, un tractor no es consumible. ¿Me estoy dando a entender? Sí o sí tienes que devolverlo, o sea, sí o sí tienes Sí, que... y él va a seguir, y seguramente, a ver, ustedes han oído hablar de ese uso, le llaman alquiler, y en realidad es un arriendo, de lavadoras a domicilio. Sí, yo lo uso. Hay muchas personas, sobre todo cuando vive solo, me imagino que a muchos de pronto les pasa si viven pensionados, si no son de aquí o algo, arriendan esa lavadora por unas horas para poder lavar su ropa. De hecho, lo que yo hago, no sé si han ido a otros países, y aquí en Colombia ya lo hay, esos usos muchos hoteles tienen esos usos de lavadoras. Esa lavadora lo que estás haciendo es arrendarla. ¿Ya? No te la Pero tú tienes la mera tenencia, no te vas a quedar con una lavadora de esas. Aparte de eso, es simplemente para lo que lo necesito. No es un comodato porque sí tengo que pagar por él. Pero la lavadora no es consumible. La lavadora se va a seguir utilizando y la van a utilizar otras personas y puede que yo la vuelva a usar en un tiempo.
¿Me doy a entender? Sí. A ver, alguien... Profe, Laura me pregunta. pero hay bienes que se pueden consumir por el uso o Lo que les decía, sobre todo los esenciales que se nos vienen a la mente siempre, el dinero se consume por el uso, de hecho es el que más rápido se consume. La comida, o sea, ese tipo de bienes que su esencia es consumible, no podemos arrendarlos. Pero el tema es que el uso, a ver, cuando hablamos de que no sean, de que los bienes consumibles no nos referimos al que yo arriendo solo un servicio, no, porque es que no es que yo lo uso una vez y lo desecho, no, el bien en su esencia sigue siendo útil y se sigue utilizando. ¿Es claro eso? Ya sí. A ver, aquí hay una pregunta de Laura Cadena. Profe, y en los arrendamientos de servicio, o sea, una prestación de servicio, ¿cómo se da el trato sucesivo? Laura, ¿de qué tipo de prestación de servicio me hablas? O sea, como la que yo esté, porque ojo que existe un contrato que se llama prestación de servicios y no tiene nada que ver con la prestación de servicios que planteamos acá. Laura, ¿me escucha? ¿Laura está por ahí? Sí, profe. Ok, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A los ejemplos que yo acabo de plantear? No, digámoslo así, cualquier contrato de prestación de servicio. O sea, es una clase de arrendamiento, ¿no? Ok, lo que pasa es que mira, cuando hablas de prestación de un servicio, ojo que existen contratos que se llaman prestación de servicios. Por ejemplo, el contrato de prestación de servicios, el que yo celebro con mi cliente, el que ustedes van a celebrar con sus clientes si se deciden dedicarse al litigio, es un contrato de prestación de servicios, no tiene nada que ver con esto. Esto no es un arriendo. Cuando yo me refiero a una prestación de un servicio, es que yo puedo arrendar el uso de un bien específico. El ejemplo que ponía Leonardo, profe, para el tema de un tractor, porque yo trabajo en la construcción y necesito ese tractor y tal vez no tengo el dinero para pagar ese tractor o no lo tengo y lo necesito es para algo en específico. Yo hago la labor, cumplo, utilizo, le doy el uso que requiero del tractor, pago el arriendo, igual lo devuelvo. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando hablamos de no consumibles, de que no se puedan arrendar las cosas consumibles, perdón, se refiere a la esencia del bien, no al uso o a la causa o al interés que yo tengo en celebrar el contrato. ¿Me estoy dando a entender? Es a la naturaleza del bien, no a mi interés dentro del contrato. ¿Es claro eso? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Muchachos, ¿quiénes están? Ah, no, están todos. Bueno. A ver, próxima clase, les recuerdo. Profe. ¿Ah? Dime, Klinger. En el caso de, no sé si el ejemplo tenga sentido, pero una vaca. Dime. Que yo arriendo una vaca, puedo usar para... No te escucho, Klinger, un poquito más alto. Hola, ¿me escucha? Ahora sí. En el caso de, yo tengo una finca y quiero arrendar una vaca. Sí. Y pues la vaca la voy a usar para, no sé, producir leche, para luego que tenga crías, devolver las crías y comerme a la vaca. ¿Contaría como arriendo, aunque me la vaya a comer? ¿Pero te vas a comer la vaca? Pero estás cambiando el... ¿Y por qué mejor no la compras? No entiendo. Obvio, pues ¿para qué vas a arrendar algo para comerte? Claro. Porque ahí sí. De la vaca para ordeñar, ¿no? A ver, porque yo puedo arrendar una vaca. No, a mí no se me ocurre mucho arrendar ganado, no, yo compro el ganado. O sea, a ver, es más, se me ocurriría más, no, ni siquiera un arriendo no, ni siquiera del usufructo del ganado, o sea, como puede decir de la mantequilla o la leche que produce la vaca, no. Porque si el uso al final es que te la vas a terminar comiendo, pues mejor cómprala. Pero ¿para qué la vas a arrendar? Pero, profe, la vaca no se puede arrendar para que pueda como comerse el pasto, cosas así. De la finca. Pero ¿para qué la quieres arrendar? Para engordarla. Profe. ¿Cuál es ya damos un segundito, ya te doy la palabra. ¿Cuál sería el objetivo final? O el objeto el objetivo en sí es como para que me baste el pasto del predio. Arriende una podadora. ¿Cómo así? Sí, mejor arrienda la podadora. Muchachos, ojo, hay contratos, no sé qué la imaginación, y me encanta que vuelen con la imaginación en este tipo de cosas, pero recuerden que hay límites. O sea, yo no puedo celebrar un contrato donde yo estoy violando. Recuerden que los animales, si bien no todos, a ver, no como tal sujetos de derechos, ¿se acuerdan del caso del oso Chucho? ¿Ustedes leyeron ese caso?
No son Sí, sujetos no. de derecho como tal, pero sí son sujetos de protección del Estado. O sea, ese contrato Profe, no estaría viciado de nulidad. Dime. yo tengo un ejemplo, ahora que me acordé que está hablando de eso. Yo una vez en ¿Quién Yumbe habla? escuché, ¿Yo? sí, escuché de una persona que alquilaba gallinas, pero un determinado tiempo, para gallinas ponedoras, pero no podía, creo que era hacerlo por más de 3 meses, tenía que volver las gallinas. O sea, Ajá. eso se puede, ¿no? Sí, como Sí. tal. Pero tú quieres hacer, solamente por ejemplo, yo tendríamos- tengo una amiga, de hecho, no voy a decir el nombre, ustedes la conocen, que ella es profe, Dígalo. y ella Dígalo. tiene su negocio, ella vende huevos. Y cuando mis papás, bueno, mi papá ahorita mismo está acá también, pero mis papás le compran huevos a la lata y ella tiene como el panal, está en Felidia, y las gallinitas están allá. Entonces ella en algún momento me pregunta, ella lo que hace es como que arrienda, ¿ya? Y el fruto es en realidad pues lo que le interesa a ella, que son los huevos de la gallina, pero no que va a arrendar la gallina para comerse la gallina o para hacer sancocho. No. ¿Sí me va a Tiene que entender? devolver las gallinas. Es un determinado Ella tiempo. tiene que Creo que eran, no sé, devolverla, 4 exacto. meses. Y de hecho de sus frutos ella le paga a los dueños de las gallinas. La condición es que deba estar la gallina en, o sea, buen estado. Las devuelvan. Que estén bien. Exacto. Exactamente. Profe, ¿y un ejemplo de arrendamiento de obra? ¿De obras? De obras siempre hablamos de la maquinaria, o sea, lo que siempre nos viene a mente cuando hablamos de obras es maquinarias o sitios donde pondríamos, bueno, ni siquiera el sitio, porque si vamos a hacer obras porque la vamos a hacer en un sitio determinado, pero casi siempre es de maquinarias. ¿Ya? La maquinaria pesada. Maquinaria pesada. Dice una pregunta. que exige un resultado. ¿Cómo? En el arrendamiento de obras dice que se exige un resultado. Depende, porque es que depende además cómo es la forma de pago y todo esto, porque en realidad si yo voy a arrendar el tractor, a mí lo que me interesa es que me paguen el dinero, pero por ejemplo, si el resultado como tal, si es un arrendamiento de necesito que hagas a ver, hay primero que todo, ¿qué tipo de obligación es? Porque no estamos dando una obligación de dar, porque entonces no quiero que me pagues porque te voy a arrendar un tractor, ya estamos hablando de otra naturaleza de la obligación, que sería la de pronto hacer. ¿Sí me voy a entender? Lo que me interesa es, te arriendo para que me hagas determinada obra o para que hagas determinado diseño o determinada reforma. Y la forma de pago tal vez a través de un arrendamiento. O sea, ahí habría como que mirar cuál es la causa y el objeto del contrato, además qué tipo de obligación es, ¿ya? Porque si hablamos de un arrendamiento de obra donde la obligación es de hacer, entonces ahí sí el resultado es el que nos interesa. ¿Es claro eso? Profe, una pregunta. Dime. Para el ejemplo que hice ahora de lo de las lavadoras, ¿eso sería arrendamiento o una prestación de servicio? Eso es más un arrendamiento. La prestación de servicios primero, sí, porque es un arrendamiento de cosas. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de arrendamiento, casi siempre lo primero que se nos viene a la mente es el arrendamiento de bienes inmuebles, y no siempre. Lo que pasa es que lo que nosotros vamos a desarrollar aquí es el arrendamiento más que todo de vivienda urbana, pero eso es más un arrendamiento porque también puede haber arrendamientos por hora. No es una prestación de un servicio como tal. ¿Ya? Porque yo voy a utilizar la lavadora. De pronto sería una prestación de servicios si de pronto yo llevo la ropa a la lavandería, ¿sí me voy a entender? Y me lo lava ya una persona especialista. De pronto cuando son prendas delicadas o cosas así. Pero el mero uso de una cosa es un arrendamiento y que tiene una contraprestación y es la mera tenencia de la cosa. ¿Es claro eso? Profe, una pregunta. Cuando hablas del tracto sucesivo, ¿se da solo en contratos de arrendamiento de bienes inmuebles? No. ¿De el local comercial también. De arrendamiento. Ah, bueno, local comercial es bienes inmuebles, pero sí. Sí. O sea, solo se dan contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, el tracto sucesivo. Lo que pasa es que, a ver, el hecho de que yo arriende por un tiempo determinado no va en contra de la naturaleza tampoco un tracto sucesivo, porque también lo puedo arrendar por meses. Digamos, ese tractor lo necesito varios meses. Y de pronto, a ver, ojo con esto, la forma de pago de los cánones de arrendamiento por el tracto sucesivo no quiere decir que sí o sí obligatoriamente el arrendatario tenga que pagar mes por mes. El arrendatario quiere pagar todo de una vez. Digamos, yo cobro por el uso, ¿cuánto puede costar el alquiler de un tractor? No debe ser nada económico. Yo no le pongo menos de 1 millón y pico, de 1 millón y menos no le pongo.
Entonces, digamos, yo lo necesito por 6 meses, ¿ya? Y la persona me dice, mira, yo te pago los 7 millones de una vez y me lo arrendas los 6 meses. Eso no le quita la naturaleza de contrato de arrendamiento. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. O sea, la forma de pago a la larga la acuerdan las partes. Lo mismo en un contrato de arrendamiento de un bien inmueble. Yo puedo concretar con Camila, Camila es la arrendataria, yo soy la arrendadora, y Camila me dice, profe, yo necesito que me arriendes tu apartamento por 1 año, y yo te voy a pagar todos los cánones de una vez. ¿Eso se podrá o no? Sí. Claro que sí. Claro. Sí se puede, sí se puede. Ahora, Camila corre el riesgo que antes de que venza el año, antes de los 12 meses, ella necesite dar por terminar el contrato o necesite desocupar el inmueble. Ahí es donde hay el problema porque me pagó antes y ese es el riesgo que ella corre. Me pagó todo. O sea que pierde la plata. Podríamos llegar a un acuerdo. En principio perdería, ¿no? Pero acuérdense que existen métodos alternativos como la conciliación o mecanismos alternos. ¿Ustedes ya vieron mecanismos alternos, no? Sí. Algo así. ¿Quién le da? Respecto a la terminación, ¿Cómo? respecto a la terminación, el tiempo que ambas partes deben dar, que son 3 meses, el arrendatario, esos 3 meses solamente es con la línea de la terminación del contrato, o sea, esos 3 meses. Lo que te dice la ley 820-2003, sobre todo en arrendamientos de vivienda urbana, es que si tú quieres dar por terminado, o sea, primero hay unas causales, hablemos específicamente de arrendamiento de vivienda urbana, hay unas causales específicas para dar por terminado, taxativas, perdón, para dar por terminado el contrato. Si no se cumplen alguna de esas causales, pero igual yo necesito desocupar el inmueble o necesito como arrendadora que me lo entreguen, la ley siempre da la opción de notificar. Si yo arrendadora necesito que el arrendatario me devuelva, ya me desocupe el inmueble, yo tengo que mandarles un preaviso con 90 días de anticipación, es decir, 3 meses antes. ¿Sí? Y tengo que cumplir eso diciendo, necesito que desocupe el inmueble, o sea, ya doy por terminado el contrato, o sea, para tal fecha deberá desocupar el inmueble, Pero si como no, arrendadora es en cualquier tiempo. ¿Cómo? Como arrendadora. No, arrendador y arrendatario deben cumplir los tiempos. Sí, profe, No, sí, también... los tiempos sí, pero yo me refiero la ley, no sé si la interpreté mal, decía que uno como arrendatario, esos 3 meses es antes de la fecha de terminación del contrato. Sí, antes de la fecha. O sea, por ejemplo... Pero como arrendadora, yo lo puedo decir, o sea, tengo el contrato 1 año, yo puedo decir a los 6 meses, oye, en 90 días necesito que me desocupes el... No, o sea, mira, de poderlo decir, podrías decir, pero te tocaría pagar los meses que faltan. Entonces ya no serían 3, ya serían 6 meses. O sea, sí podrías hacerlo, pero mira, a ver, de poder hacerlo puedes hacer, el tema es que no se recomienda. Mejor espera por lo menos 3 meses más para que te acerques a los 90 días antes de la fecha de finalización del contrato. ¿Sí me estoy dando a entender? Listo, sí, es de ambas partes. Eso era lo que quería, gracias. Vale. ¿Alguien más, muchachos? No, profe, yo tengo una pregunta. Jaime, Jaime. ¿Cómo se manejan los frutos que salen de una vivienda que está en arrendamiento? Depende cómo lo pactes dentro del contrato. Porque normalmente si tú estás arrendando una finca, tú te puedes quedar, la costumbre, no estoy diciendo que ni que la costumbre, lo común es que el arrendatario se puede quedar con los frutos ese tiempo, ¿ya? Obviamente, y digamos que aparte del canon de arriendo, tiene que pagarle un porcentaje al arrendador, ¿ya? Como también puede pactarse una cláusula donde se establezca la excepción de que los frutos sean exclusivamente del arrendador, ¿ya? Pero normalmente yo arriendo una finca es porque me interesa, de pronto la causa para mí contratar son los frutos, ¿ya? Entonces es factible que las partes convengan que los frutos sean pues en principio del arrendatario y que se le reconozca un porcentaje al arrendador. O sea, digamos que hay una autonomía de las partes para pactar como mejor les parezca. Siempre ustedes ya saben que no viole la ley y las buenas costumbres. ¿Está claro eso? Sí, señora. Pero Justi, tú me preguntabas algo. Ah, sí, ya yo respondí lo de la Sí, profe, ya me respondiste, gracias. Listo, chicos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Natalia, dime. Es que, de hecho, cuando nuestra compañera habló sobre lo de los 3 meses con anticipación para pedirle al arrendatario que desaloje, por así decirlo, el bien inmueble, sí. La norma también indica que
llegado al caso que se llegue a hacer la terminación del contrato, pues por estos motivos, pues digamos que ¿cómo es que se dice? Bueno, el que lo arrienda, el arrendador, ajá, se lo pida, así pues el inmueble dice que aparte de eso, de darle los 3 meses, tiene que indemnizarlo con el pago de 3 Eso es lo que quiero que cánones. lean en la ley 820, ¿vale? Porque eso está en la ley 820. En las obligaciones del arrendador, obligaciones del arrendatario y causales de terminación del contrato por parte del arrendador y por parte del arrendatario. Es que eso lo mencionaba también el muchacho en el video, entonces eso me había ocasionado. Por eso es que quiero que ampliemos un poquito más en la lectura de la ley 820, pero sí hay lugar a una indemnización si lo termina de esa manera unilateral y digamos, llamémoslo en términos laborales sin justa causa. ¿Sí me están a entender? Sí. Listo, profe. Bueno, muchachos, ¿quién más? Me preocupa eso de que están en silencio porque no sé si es que no pueden hablar o es que no tienen... Profe, es que está todo ok. No, profe, James, solamente... ¿Y James me escuchará? Por ahí está. No, ahí está bien, profe. Bueno, muchachos, entonces hoy como fue ensayo-error, pues vamos a dejarlos ahí. Voy a seguir consultando con mi almohada, pero creo que les gustó la propuesta de tomar el 10% este corte así. Les soy sincera, muchachos, ustedes saben cómo está la situación, no sabemos qué va a pasar, porque es muy probable que esta cuarentena se prolongue, o sea, después del 13 de abril esto siga. Entonces, no sabemos si vamos a terminar el semestre así, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Profe, ¿nos van a dar Semana Santa? No, muchachos, no se la Ay, tan puedo. conchudo. No, la verdad, les voy a ser sincera, yo no me voy a conectar el Jueves Santo, o sea, sí se lo voy a decir. No, en serio. Pero sí le voy a dejar trabajitos. Igual que más trabajito, además que ustedes, escúchenme un segundo, además que ustedes después de la Semana Santa tienen el parcial, o sea, ¿qué más trabajo que es? Profe, una pregunta, a mí no me quedó muy bien claro la mecánica que vamos a realizar para el 10% de este corte. Yo había pensado en mandarles una lectura y hacer una comprensión de lectura o sea, hacer un taller. Un quiz. Entonces, contestar con falso y verdadero. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo soy mucho de la dinámica de talleres en clase, pero eran en grupos y ustedes son muchos. Entonces ya no podemos manejarlo así. Entonces, la idea es hacer un taller como de falso y verdadero, preguntas así. Y no creo que le vaya a quedar difícil porque yo no voy a estar encima de que no puedes sacar la sentencia, no puedes sacar la lectura. O sea, no, eso es una pendejada. Entonces, esa es la forma que yo propuse en principio de tomar, obviamente este taller se sube al Moodle, ¿no? Y ustedes van a tener un tiempo para hacerlo. Y pues yo ahí sacar el 10%. La mayoría me dijeron que estaban de acuerdo. Pues eso entendí. Sí, profe. Sí, estamos de acuerdo. Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe, de acuerdo. Bueno, muchachos. ¿Alguien más? No, profe. Consulte, profe, tranqui. ¿Quién me pregunta que si consulte qué? ¿Qué me preguntaba John? ¿Que si consultara qué? Por ahí que usted iba a consultarlo por la almohada, pues consúltelo tranquilo. Pero no nos va a mandar trabajos. No sé, lo que pasa es que miren, como la semana pasada fue perdida, pues yo no sé, una compañera, miren, yo les quiero decir cuántos grupos tengo en WhatsApp de todos los profes de la San Buenaventura. Tenemos como o sea, de verdad tenemos muchos grupos. En uno de esos 800 grupos, una compañera preguntó, ¿y vamos a trabajar Semana Santa o no? Y una de las facilitadoras dijo, tenemos que trabajar en Semana Santa porque fue orden de vicerrectoría. Entonces, bueno, mañana yo confirmo esa información y les mando un correo, ¿vale? Profe, una pregunta. Dime. ¿El quiz tú lo abrirías todo el día o por unas horas determinadas? No, el quiz por unas horas determinadas. El parcial se los puedo abrir toda una mañana, toda una tarde, pero recuerden que cuando ustedes entren a hacer el parcial, tienen un tiempo determinado para hacerlo. O sea, no se pueden salir y volver a entrar. ¿Sí? Ustedes eso yo creo que ya lo sabían. Sí, eso sí. Sí, señora. Bueno, muchachos, ¿alguien más? ¿Ya comieron? No. Mucha hambre. Estoy en esas. Esa es la ventaja. Yo tengo aquí un vasito de agua, pero bueno. Pues tengo amigos por ahí que ahorita me lo llevo a dormir.
Bueno, muchachos, ¿tiene alguien más una pregunta? Uy, hágale. No, bueno, ya no tenemos a don Rosenberg aquí que nos va a fiscalizar que hasta qué hora dimos clase, que no hay que, así que no relájense. Bueno, muchachos, ¿la dejamos ahí? Que a mí mismo. Sí, profe, sí. Muchachos, cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves, por favor. Si tienen dudas, voy a habilitar el foro de dudas y preguntas. Igual me pueden preguntar. Escuchen. Profe, no se olvide de la contraseña. Gran silencio. Ya se la puedo mandar. Ya la puedo mandar. Y el video, profe, también de la clase. De la clase la puedo mandar. Ya saben lo que les dije de la grabación de la clase, ¿ah? Listo. Sí. Muchas gracias, muchachos. ¿Tú nos avisas lo del No, quiz? profe. O sea, ¿cuándo es la fecha? ¿Cómo? Tú nos avisas la fecha del quiz, ¿cierto? Yo creo que va a ser en el transcurso de la próxima semana. Ah, ok. ¿Okay? Listo, Sí, listo. como el próximo, de viernes, el próximo fin de semana. Bueno, muchachos, cuídense mucho. ¿Ah? Ya saben, Profe, lo mismo que esté bien. quédense en la casa. Descanse. Gracias, profe. Descansa. Hasta Un abrazo luego, a todos. profe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Noche, profe. Un abrazo. Chao. Chao.